Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol. Bienvenidos a este programa número 32 de Fútbol para Crecer. En este lunes 5 de octubre 2020, donde el protagonista será el encuentro disputado este sábado que pasó entre el Leeds versus el Manchester City. Lo que nadie te contó a continuación. El encuentro jugado en Elland Road este sábado entre el equipo del señor Bielsa y el señor Guardiola fue un encuentro fantástico, a todo fútbol, a puro fútbol, ofensivo por ofensivo, y encontramos 8 detalles en los cuales no escuchamos profundización en algunos de ellos o mención a algunos de ellos. Estos son los más sobresalientes que para nosotros fueron determinantes a la hora del juego. A saber, el primero de ellos, los cambios tácticos. Son 8 los factores, las razones que entendemos como importantes, como muy importantes. Como dijimos, el primero, los cambios tácticos. Ahora lo vamos a desarrollar. El segundo, la no inclusión de Harrison. Hubo una razón, ahora te vamos a contar cuál fue. La tercera, las medidas del campo de juego. La cuarta, la lluvia torrencial. La quinta, los zurdos. Y te vamos a decir por qué. La sexta, la tenencia de balón. La séptima, la táctica empleada. Y la octava, el arbitraje. Ninguno de los dos equipos, y esto normalmente es lo habitual, pero periodísticamente los medios informan que un equipo formó de una determinada manera, y en este nivel superlativo de juego, de entrenadores, de jugadores, de campos de juego y demás, se va cambiando la táctica a medida que van transcurriendo los minutos del juego y de acuerdo a lo que requiere el encuentro, al movimiento de fichas o no que tenga que hacer un equipo u otro para doblegar al rival. Nosotros los dividimos en 3 tiempos, a los cambios tácticos que fueron los notorios, los que marcaron la diferencia en el campo de juego. En el inicio del partido, el Leeds arranca con una formación 1-3-5-2 y el Manchester City con el tradicional 1-4-3-3. En el quiebre del encuentro, porque este encuentro lo arranca dominando el Manchester City, hasta en los primeros 20-25 minutos del encuentro, el dominador en tenencia, en situaciones de juego, en posicionamiento dentro del campo, era el City. Pero ahí viene lo que denominamos un quiebre. Hay un cambio de formación táctica por parte del Leeds que pasa a jugar 1-4-4-2. E inmediatamente entre comillas, este 4-4-2 le empezó a traer problemas al City. De hecho, empezó a dominar el juego. El Leeds pasa, no con los jugadores, por eso después se vienen cambios y demás, al 4-2-3-1 que viene utilizando en varios de los partidos que está jugando el City. Después del entretiempo que se producen cambios por parte del equipo de Bielsa, que ahora lo vamos a ver, hay cambios que son determinantes para el partido. Cuando inicia el segundo tiempo, sigue prevaleciendo la táctica propuesta por el Leeds de Bielsa y hay una contrapropuesta que se viene por parte del City. Ahí el City modifica, pone un doble 5, pasa a jugar 1-4-4-2 y en la contrapropuesta el Leeds vuelve a lo que estaba jugando en los otros partidos, al 1-4-5-1, y así terminan jugando. Recordemos que sobre el final del encuentro el equipo que tuvo mayor situaciones, mayor tenencia fue el City, y desde los 25, vamos a poner 23, 25 minutos del primer tiempo hasta los 25
27 del segundo tiempo dominó el Leeds. Pero esto es por los movimientos que se producen dentro del campo de juego y por lo tan bien que interpretan estos entrenadores de lujo que había tanto en el banco del Leeds como en el banco del Manchester City. El segundo punto fue el reemplazo de Harrison. ¿Por qué no jugó Harrison? Porque tiene una cláusula en su contrato que no le permite jugar contra su anterior club. Esa fue la razón. Escuché algunas cosas, dolencias, problemas familiares y demás. No, ninguna de esas. La razón fue que no jugó el encuentro del sábado porque en su cláusula contractual le impide jugar contra su anterior club. Con lo cual, nada, baja importante para el equipo de Bielsa, que reemplazó por el señor Alioski, que es su puesto natural, marcador lateral izquierdo, zurdo, macedonio, jugador de selección, pero que el señor Bielsa lo puso adelantado para sorprender con esa táctica inicial. Después vemos si resultó o no resultó. Nosotros creemos que de entrada no resultó, por eso tuvo que cambiar el esquema táctico y cambiar de jugadores. De hecho, Alioski es uno de los reemplazos que tiene en el entretiempo el equipo del señor Bielsa. El tercer punto es las medidas del campo de juego. Para los que no saben, no conocen, en el fútbol inglés, la medida habitual, la más tradicional en la mayoría de los campos de la Premier League, son de 105 por 68 metros. Que es una medida que, acostumbrados nosotros acá en Sudamérica, salvo algunos clubes muy puntualmente que tienen canchas más grandes de esta medida, de estas dimensiones, en la mayoría de los casos nuestras canchas están entre los 90, 95 metros y 100 metros. Acá la media de canchas en la Premier League, en el fútbol inglés, es de 105 metros. Hay medidas, por ejemplo la del Newcastle, donde juega el Newcastle, que tiene 115 metros de largo por 75 de ancho. Dimensiones más que importantes para tener un muy buen estado físico y si nosotros por televisión vemos el despliegue que tienen, la velocidad, imagínense que no es un tema menor que lo hagan en una superficie de 105 de largo por 68. El cuarto punto, detalle, situación que para nosotros no es un tema menor, es, diría que determinante para ver el partido que vimos. Fue durante los 98 minutos de juego torrencial la lluvia. Calculen ustedes que ayer domingo, también con una intensa lluvia en el Reino Unido, en Londres, en Leeds, el sábado, se corrió la maratón de Londres. En hombres se subió el tiempo cronómetro de tardanza en la maratón 2 minutos y en mujeres 6 minutos arriba de los últimos tiempos que se vienen desarrollando en los últimos años. Con lo cual, estimados oyentes y televidentes, tengan ustedes en cuenta que jugar bajo la lluvia torrencial que se dio en el estadio del Leeds no fue para nada un tema menor.
Y nosotros lo vamos a mostrar en una de las filminas que ponemos 4 filminas, una a continuación de otra, que se da sobre el minuto 85 del partido, en un mano a mano que tiene Bamford, si mal no recuerdo, contra el portero del Manchester City, en la cual recorre en 2 segundos y medio, véanlo porque en cada filmina está puesto el reloj del tiempo de partido, recorre en 2 segundos y medio 30 metros. 30 metros. Minuto 85 del encuentro. Llegamos al quinto detalle determinante, porque acá hay un combo de todo, de táctica, de inteligencia, de perspicacia, de visión, de estrategia, de experiencia, de conocimiento pleno, de el por qué un equipo de un bajo presupuesto, recién ascendido, lo tuvo al borde del knockout al multicampeón Manchester City del señor Guardiola. Y acá empezamos con el desarrollo del quinto punto, que es los zurdos. Los zurdos. Le termina jugando el señor Bielsa con el Leeds con 7 zurdos en cancha. 7, que no es un tema menor. Tácticamente no es un tema menor. Le complicó todo el segundo tiempo. Fíjense cuándo son los cambios y cómo y qué es lo que cambia. Acá los que están con rojo son los jugadores que son zurdos. El golero, Meslier, 20 años, zurdo, crack. Va a ser arquero de la selección francesa este chico. Es un crack. Cooper, central, zurdo, cierra para la izquierda, está perfecto. 1,86 m, crack. Dallas es ambidiestro, lo ponemos como zurdo porque es el marcador izquierdo, marcador lateral izquierdo. Es ambidiestro, maneja de las dos piernas, puede jugar de los dos lados, pero maneja la zurda como si fuera netamente zurdo. Con lo cual lo ponemos dentro de esta categoría de zurdo. Helder Costa, que el primer tiempo lo jugó por derecha, el segundo tiempo, con los cambios que ahora vamos a ver, lo pasa a izquierda y es zurdo. Rodrigo Moreno, que es zurdo, que de hecho, bueno, fue el que hizo la jugada previa del gol, que posibilitó el córner, la acción a balón parado, que luego desembocó en el error del arquero y el gol precisamente de él. Bamford, que es zurdo. Póveda, que es zurdo jugando por derecha. Y Davis, que es zurdo jugando por derecha. Y acá vemos el esquema táctico. ¿Por qué dijimos que modifica y se para en un 4-4-2? Que esto es muy dinámico porque todos suben, todos bajan, es un ritmo frenético. ¿Qué pasó? Acá hay una figura táctica, nombre de puesto, que se llama laterior. ¿Qué es laterior? Es la acción del lateral, del marcador lateral, tirado a interior cuando ataca. Y esto lo hace perfecto el señor Dallas y el señor Ayling. Hay un surco en la cancha que, bueno, de más está decir que fue brillante porque con lo que llovió no se notaba que estuviera diluviando como diluvió. Con lo cual, gran mérito al campo de juego por las características. No se notaba, corría la pelota como si no estuviera lloviendo. Esta categoría, tanto de Ayling como de Dallas, y el despliegue físico, la condición física, atlética que tienen todos los jugadores en este nivel superlativo, hicieron de esta acción una forma de juego. Ahora lo vamos a seguir viendo. Cuando lo pasan a Helder Costa, ¿qué pasa acá? Sale Alioski y entra Póveda. Póveda entra a jugar por derecha en el lugar de Helder Costa. Sale Alioski, que era el que dijimos el reemplazante de Harrison, y
Acá ya se produce un desequilibrio, que lo vio muy bien Bielsa, lo leyó muy bien, y siguió dominando todo el juego, iniciado el segundo tiempo a partir de estos cambios. Sale Roberts, que es un derecho, y entra Moreno en su posición, que entra a los 56 minutos, a los 58 hizo el gol. O sea, hizo un descontrol, es un jugador bárbaro, le falta ritmo de juego, continuidad que la va a ir adquiriendo a medida que pasen los partidos. Ya lo habíamos dicho, el jugador que viene del Valencia, español, es jugador de selección española, es un muy buen jugador, le va a dar muchas satisfacciones al Leeds, y bueno, el sábado empezó a pagar con lo que mejor hace y por lo que lo trajeron, por lo cual pagaron 40 millones de libras, que es por los goles. ¿Tá? Ese gol valió un punto, podían haber sido 3, jugadorazo y zurdo, no se olviden este detalle. Bamford, como dijimos, Póveda, Davis, que entró por Clich, que estaba cansado, a hacer el doble 5 con Phillips. Ese fue otro movimiento táctico, porque Phillips los primeros 25 minutos pagó mucho ser el único volante central. Entonces, cuando hace este cambio táctico, que sale Clich y entra Davis, Davis acompañó mucho mejor a Phillips en el centro del juego. Acá, en este esquema, dominó a nuestro entender el Leeds. ¿Qué pasó? Fíjense los cambios del señor Guardiola. El primer cambio lo hace a los 65, cambia delantero por delantero. Bernardo Silva por Torres. Acá es cuando decimos que tuvo que armar un 4-2-3-1 porque se le veía la noche. Se lo ganaba el Leeds, se lo ganaba. Ese fue un cambio, delantero por delantero. Delantero, a ver, siempre en este esquema táctico, es delantero, sí es delantero, pero hace toda la banda. El otro que entró fue Ake por Mendy, el marcador izquierdo. ¿Qué pasó? A los 72. Fíjense que Póveda entró en el entretiempo. Póveda se lo cargó a Mendy. De hecho, tenía amarilla a Mendy. Le estaba dando un baile en el 1-1 terrible. Le ganaba todas. Lo sacó liquidado Guardiola porque no daba más Mendy. No solo tenía la tarjeta, sino que estaba extenuado. Este chico Póveda es muy buen jugador, muy buen jugador. Acá modifica, fíjense que cambia un marcador lateral izquierdo. Y a los 77, viendo que Moreno, este cambio de Moreno le dio vértigo, le dio gol, le dio profundidad al equipo de Bielsa, ¿qué hizo? Lo puso a Fernandinho y lo sacó a Marés. Marés estaba de delantero. Por eso dijimos que armó un 4-2-3-1 que le dio contención y pudo volver a retomar las riendas del juego, de dominación del juego, el equipo del Manchester City. Acá la posición de doble 5 entre Fernandinho y Rodri, que parecía ser más defensiva, le dio mayor profundidad, lo soltó a De Bruyne. De Bruyne tiene 2 corridas de 80 metros a lo largo de todo el campo de juego, tanto por derecha como por izquierda con pelota, una cosa increíble, terrible jugador. Y bueno, fue lo que todos vimos, un partido de alto vuelo, recordable, memorable, va a quedar en nuestras mentes por mucho tiempo. Felicitaciones a todos los jugadores, a los entrenadores y, a ver, al espectáculo fútbol que nos brinda cada fecha la Premier League. Recién vimos los zurdos, se sorprendieron porque ese dato no está en ningún lado. Lo sacamos haciendo análisis táctico, que bueno, por eso somos especialistas, además de técnicos. Ahora vamos con la tenencia de balón. Es la primera vez que el señor Bielsa, enfrentando al señor Guardiola, su equipo tiene mayor porcentaje de tiempo el balón que el equipo de Guardiola. Y es el 6º equipo en la historia, desde que el señor Guardiola, en 12 años de ser director técnico, de dirigir equipos de primera división, es el 6º equipo que le saca en un partido la tenencia. Este es un dato para nada menor, porque
de ser el sexto equipo, solamente de 402 partidos que tiene en primera división dirigiendo el señor Guardiola, de 402, solamente en 12 no tuvo la mayor tenencia. A ver, es espectacular la forma de juego y todo, pero hay datos que no son menores. Y acá lo mostramos y después lo ponemos exacto en filminas. Si bien el Leeds tuvo el 52% el balón contra el 48% de tenencia del City, hay un dato que para nosotros es relevante. La proporción que tiene, parece matemática, no lo es, pero el señor Bielsa nos lleva a creer que él hace todo matemáticamente, es un cráneo. El Leeds, el equipo de Bielsa, el Leeds por izquierda atacó un 35% de veces y por derecha la misma cantidad. Esto no es un dato menor, se vio en el partido. Y por el centro un 30%. Es decir, que su prioridad fue abrir las bandas, penetrar con los volantes bien abiertos sobre las bandas y, recién lo mostrábamos en el otro cuadro, hacer los movimientos de distracción de los laterales, de los marcadores de punta que hacían las diagonales hacia adentro, y utilizar a los laterales bien por banda y a los extremos, haciendo alternancias, triangulaciones en el esquema que mostramos en el anterior punto. Entonces, este no es un dato menor, porque la tenencia que tuvo, si bien, a ver, parte de esa tenencia fue en su propio campo, el City la tenencia la tiene, este 48% es con superioridad de ese porcentaje sobre el campo del rival, cosa que no fue tan así en el equipo de Bielsa, pero esto sí es significativo. ¿Por dónde atacó un equipo y por dónde atacó el otro? Fíjense que el equipo de Guardiola, el 35% de tenencia de penetraciones lo hizo por el centro del campo. Entonces, atacó por derecha un 33, por izquierda un 32 y por el centro un 35. Estos números se vieron en el campo de juego a lo largo de todo el partido. El séptimo punto, y ya nos queda uno solo, que es el octavo, el abrir a los volantes que explicábamos en el anterior punto, en el de la tenencia, dónde tuvieron el balón, cómo atacaron, 50-50, 35% por lado, 35% por izquierda, 35% por derecha. La clave, esto se nota en el segundo tiempo, Helder Costa, bien abierto, fijando centrales, Bamford y Moreno, jugó con los dos en un determinado momento cuando iba por afuera, con doble 9. Póveda por afuera y tomando las posiciones de mitad de cancha, Davis con Phillips y sobrando en el círculo central, Koch con Cooper. Los laterales, Aylin, que se sumaba al ataque por el lado derecho, y Dallas, que lateral también, que se sumaba al ataque por el sector izquierdo, siempre haciendo esta diagonal. Entonces, claro, esto es tan dinámico, pero con estos movimientos es por donde, nada, tuvo 3 claras de gol para ganar el partido, incluso una de ellas mano a mano, la de Bamford, que la mostramos en las filminas, que recién le decíamos el tema de los metros que hizo en el minuto 85. ¿Lo pudo haber ganado el Leeds? Sí, yo creo que estuvo más cerca de ganarlo, y que de no haber sido por Ederson, que hago un párrafo aparte que el otro día dije respecto a que lo veíamos lento, no hubo ningún remate de esos donde el arquero se tiene que tirar a 2 metros de su posición. En esa, lo dije en este nivel, a ver, es un detalle mínimo, pero no hubo una sola acción, tal vez, y acá damos un detalle que para nosotros es el que imposibilitó que eso suceda. Estaba tan rápida la cancha, llovía tanto,
hay que controlar el balón a esta velocidad con este alto grado de dificultad que es la lluvia permanente durante todo el partido. En esa acción que mostramos del mano a mano en las filminas, se le va un poquito larga a Bamford. Se le va larga por cómo está la cancha, por lo que llueve, porque va a minuto 85. O sea, si en esa jugada le tira a segundo palo, en esas decimos que para nosotros está abajo, le falta un kilito menos, dos kilitos menos. El otro día dijimos 2 kilitos menos. Unos reflejos terribles para Ederson. Fue, a nuestro entender, el jugador más destacado del Manchester City, junto con el señor De Bruyne y Sterling. En esa columna vertebral se basó el resultado que tuvo este sábado el Manchester City del señor Guardiola. Y bueno, después qué decir. La táctica obviamente que empleó, de acuerdo a lo que hizo, generó, propuso el señor Bielsa, con un equipo, como dijimos antes, de un valor de mercado. Esto no quiere decir que no tengan la calidad que tienen los otros, pero los del City son consagrados. Los del Leeds están por consagrarse. Tienen hambre de gloria. Van a sacar más puntos de los que todos creen. Le están haciendo partido a los grandes de Inglaterra. Creemos, insistimos, esta es la mejor liga del mundo. Si no, fíjense los resultados que se dieron el día de ayer con las victorias de el Tottenham con 6 goles al Manchester United y la derrota del Liverpool a mano del Aston Villa, del señor Martínez, que esperemos que sea el arquero titular en la selección argentina el próximo jueves en el encuentro por eliminatorias para el próximo Mundial. Vamos al octavo punto de lo que nadie te contó de este extraordinario encuentro. El árbitro, el arbitraje, la terna arbitral, el cuarto árbitro, todos un fenómeno. Nos cuesta hablar de los árbitros, pero cuando las cosas son buenas hay que decirlas. El señor Mike Dean pasó desapercibido en todo el encuentro. Otro dato para que sea este encuentro protagonizado entre ambos equipos el sábado que pasó, un dato para nada menor es la duración neta de juego que tuvo el partido. Gran mérito a que eso sea así, haya sido así, fue este señor, al arbitraje. Nada que decir, muy rápido, mucha lluvia, un juego intenso, ida y vuelta. Creemos que no se equivocó en ninguna. Nada, una barbaridad. Felicitaciones al árbitro principal y a sus colaboradores. Llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Creemos que estuvo muy bueno, que les contamos un montón de cosas que no se escuchan en ningún programa que haya hablado de este encuentro fantástico de fútbol. El tiempo es tirano, nos vamos a ver el próximo jueves, nos despedimos hasta ese día. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, @ferrofo. Les agradecemos y nos estamos viendo.